Buenas tardes estudiantes de la escuela Arnold Kessler, mi nombre es Mauricio Rodríguez y hoy veremos la civilización europea. Para ello trazamos el siguiente objetivo: explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones greco-romana, judeo-cristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Antes de ver el video les recomiendo como siempre verlo en silencio y sin ninguna distracción, y por supuesto cualquier duda o pregunta me consulten. En el video anterior vimos un poco sobre cómo fue el origen del ser humano en el sentido de qué nos caracteriza como seres homínidos, ¿ya? Y vimos un poco la evolución de algunas de estas especies en lo que hoy nos convertimos también. Vimos sus características y también una característica muy importante de los niños, el pulgar oponible. En este caso, chiquillos, tenemos que hacer un gran salto. Nosotros ya vimos lo que es la prehistoria un poco, vimos un poco la evolución del ser humano, cómo vivía, etc. Pero ahora tenemos que dar un salto hacia la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, primero que todo ha sido un año complejo y un poco distinto a los otros años anteriores, y por eso tenemos que priorizar algunas cosas. Y en este caso tenemos que priorizar lo que vimos lo que vieron el año pasado con la Edad Media. Bueno, aquí tenemos un mapa de Europa. Ya Europa es un continente pequeño con respecto a los anteriores, a los demás continentes, y por supuesto no está ajeno a lo que fue la evolución del ser humano. Y por ello mismo, durante su cultura y su vida han surgido muchas cosas. ¿Ya? Primero que todo, la civilización greco-romana, que fue una civilización importantísima en Europa y que fue muy importante también para nosotros, porque como nos conquistaron europeos a nosotros, toda la herencia de ellos es también nuestra. Y por supuesto esta importante cultura, ya hablando de los griegos y de los romanos, es súper importante de entender. Europa los europeos en general tienen parte de esta cultura al igual que nosotros. Otra cultura importante que no es tan propia de nosotros, de los americanos, y sí de los europeos, sobre todo más de los españoles, igual un poco sí también tenemos que hablar de ellos porque igual tenemos algunas palabras, por ejemplo, que utilizamos de ellos. Pero la cultura musulmana en Europa es súper importante. El Islam, la cultura árabe es muy importante en este lugar del mundo, ¿ya? No solo en Asia, sino que también en Europa. Y por supuesto el cristianismo, que es donde más expresivo estuvo desde su origen, desde Tierra Santa, ¿cierto?, hasta la expansión por toda Europa. Estos tres elementos son los que caracterizan al europeo en general. Los europeos actuales tienen la herencia de estas tres culturas, ya los grecorromanos, la cultura musulmana en algunas partes de Europa y también el catolicismo. Pero también tenemos que conocer cómo eran ellos en la Edad Media. Ya la Edad Media fue una época que duró 1000 años, del año 500 después de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. Y esta Edad Media termina con la conquista, o con el descubrimiento, mejor dicho, de América, ¿ya? Así que fueron 1000 años donde no hubo un progreso científico tan importante, pero sí pasaron muchas cosas. Entre ellas está la más importante, la figura del rey. Ya el rey es en este caso la figura más importante de los imperios europeos. Ya tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque era una sociedad estamental. Era muy difícil surgir en esta época. Si tú nacías pobre, morías pobre. Si tú nacías rico, morías rico. Y por supuesto, si tenías el poder y eras hijo del rey, en cualquier momento podías heredar su poder. Ya aquí olvídense de las elecciones, de que hayan candidatos para ser rey. No, el poder era heredado. ¿Y quién le daba esa facultad al rey? Por supuesto, la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica era sumamente importante en esta época. Es inimaginable el poder que tenía en esta época. Era demasiado importante. Entonces, ellos y Dios se supone que les daba el poder al rey. Por eso lo coronaban a esta persona, ¿ya? Y también esta era una sociedad autárquica. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos lo que producían lo consumían. Ya muy parecido a los antiguos homínidos que nosotros vimos en anteriores clases. O sea, lo que ellos producían
ellos mismos lo consumían. No había venta ni intercambio de productos ya con otras naciones. Era muy poco eso. Había mercados sí donde uno pudiera comprar las cosas, pero en general esas cosas estaban producidas en el mismo reino. La formación de los pueblos germánicos. Acá tenemos el origen de la sociedad europea, los pueblos germánicos. Antiguamente existía algo muy importante aquí en Europa, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un imperio enorme que se extendió por toda Europa, parte de África, Asia. Y este imperio eh, fue invadido, o fue, digámoslo así, claro, invadido por unos grupos que se llamaban los pueblos germánicos, ya que eran varios pueblos que venían desde Asia, otros venían desde el norte de Europa. Ya, por ejemplo, los vikingos eran un pueblo germánico, que son más conocidos. Empezaron a invadir el Imperio Romano debido a las guerras que habían en estos lugares. Así que fueron a lugares donde no hubiera muchas ciudades, se fueron al campo y ahí empezaron a vivir nuevamente en el campo. La característica principal de los europeos era que vivían en ciudades, pero en esta época se tuvieron que ir al campo por las guerras, por las constantes guerras y las enfermedades. ¿Ya? Y uno de los reinos más importantes fueron los francos, ya que estaba en mando de este señor, Carlomagno, que hizo una configuración muy importante en esta parte de Europa, convirtiéndose en el reino más importante de la época. ¿Cuál fue la gracia de Carlomagno? Impulsar el catolicismo. Lo impulsó de manera muy importante. Esto hizo que la consolidación de la iglesia fuera mucho más fuerte en Europa, y por supuesto la figura del Papa fuera algo muy importante porque era el representante de Dios en la tierra, ¿ya? Y por supuesto esto era incuestionable. La gente no cuestionaba a Dios porque le tenía mucho miedo al poder y al poder de la iglesia, primero que todo, al poder del rey y por sobre todo al poder de Dios. Ya cualquier cosa que tú pensaras mal de Dios era castigada en este caso, o ellos pensaban de esa manera. Pensaban que cualquier acción en contra de Dios o pensamiento iba a ser algo que iba a ser pagado posteriormente. Y la iglesia se encargó de expandir un poco este miedo en esta época. Y el Papa era una figura muy importante, al igual que los monjes que escribían la Biblia en esta época, que era el credo regular, y por supuesto el credo secular, que eran los distintos curas o los monjas que vivían con las personas en las distintas localidades de cada reino. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Un abrazo a la distancia. Que estén muy bien.